Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Hemos titulado el tema de esta mañana, Aliento para nuestro vivir. Aliento para nuestro vivir. Vamos a tomar una porción en la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, el primer capítulo, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Aliento para nuestro vivir. Nos dice la bendita y soberana palabra de nuestro Dios. Segunda Corintios capítulo 1 versículo 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Vamos a venir en palabras de oración y a decirle: Señor, pongo mi corazón delante de ti y suplico, Señor, tu gracia, tu misericordia, para que tu palabra, Señor, sea recibida, para que tu palabra, Señor, en esta mañana sea como una necesidad y al mismo tiempo una medicina para mi condición. Queremos salir bendecidos, amado Padre, y por eso te suplicamos la bendición en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Como siempre, amados, nosotros como personas, como seres humanos, pasamos por diferentes situaciones en la vida. A veces por situaciones bastante placenteras, como que todo va marchando a nuestro favor, y a veces situaciones bien difíciles, bien complicadas. Pero el venir a Cristo, el estar en Cristo, el creer a la palabra de Dios, por terrible que sea una situación, cuando somos cristianos, tenemos que experimentar la diferencia. Aunque la noche esté oscura, como dice el profeta Habacuc, aunque los labrados no den su fruto, aunque no haya vacas en los corrales, yo voy a confiar en Dios, voy a esperar en Dios. Ahora, no estoy diciendo que es fácil y que
podemos decir, no de manera repetitiva, como dice Pablo a Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces solamente lo decimos, pero muchas veces no lo sentimos. A veces dudamos, como que si Dios no entendiera, no conociera o no estuviera en el asunto. Pero quiero recalcar todos los atributos son maravillosos, pero en una situación difícil, qué bueno es tener en el corazón y en la mente que Dios es omnisciente, que Él es omnipresente y que Él es omnipotente, que Él se deja sentir, que Él está en todo lugar y que Él todo lo puede, todo lo puede. Y dice, pero yo oré para que sanara a mi papá o a mi mamá y él se murió. Es que el que todo lo pueda, Él no va a hacer todo lo que nosotros decimos, porque ahí está su soberanía. Ahí está, hermanos, el poder absoluto y la decisión que Dios toma, solo Él sabe por qué la toma. Ahora, si hay esa pregunta, un día lo vamos a ver cara a cara. Y dice que nos vamos a sentar en su trono. Así dice la Escritura, que vamos a estar ahí frente a Él. Entonces ahí le vamos a decir, Señor, ¿y por qué me hiciste pasar ese dolor? Además, dice una porción en el libro de Juan, en aquel día vosotros no me preguntaréis nada. ¿Por qué? Porque vamos a estar viviendo esa realidad de lo que dice la palabra del Señor, donde seremos transformados, donde vamos a tener el privilegio de vivir en esa ciudad de la eternidad, donde no existe la enfermedad, no existe la insensatez, no existe la terquedad, no existe nada de la imperfección que alcanzamos por la condición del pecado. Pero, hermano, volviendo a lo que dice la palabra, este tema, aliento para nuestro vivir. Ninguna otra cosa nos va a dar aliento. Ninguna otra cosa nos va a dar lo mejor que podamos ver si no es la palabra del Señor. Por eso Pablo dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Quizás sea una necesidad el que pasemos por situaciones tan difíciles y que Dios haya pasar a personajes como Jacob para que nosotros podamos decir qué maravillosa bendición la que Jacob experimentó cuando se encontraba solo, cuando se sentía prácticamente como desesperado, angustiado, y que no había otra alternativa, como el consejo que le había dado su madre, que tenía que huir porque su propio hermano lo iba a matar. Se podía repetir lo que hizo Caín con Abel, se podía repetir con que Esaú matara a Jacob. Y Jacob sale, y me llama la atención el versículo 15 del capítulo 28 del libro de Génesis. Dice la Escritura, Génesis 28:15,
he aquí, yo estoy contigo, le dice Dios, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra. La promesa es, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Era un paraje solo. Había caminado todo el día. Físicamente se pudo haber sentido bien cansado. Había caído la noche y sin duda, dijo él, ya no puedo avanzar. Aquí me voy a quedar. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de Israel, el Dios de la iglesia, no es un Dios de fachada. No es un Dios común. Es el Dios todopoderoso y bendito. El mismo que le dijo a Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. Ese mismo Dios se le aparece al nieto de Abraham llamado Jacob. ¿Y qué es lo que le dice según el versículo 15? Él había tenido un sueño y en el versículo 13 aparece lo que le está diciendo en el sueño. He aquí, Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. ¿Qué situación más difícil? Y de aquí Jacob tenía que entender que ese Dios que le había aparecido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac era el mismo Dios. Y quizás sea necesario el estar en una situación difícil, complicada, para que nuestra fe pueda crecer. Como le dije antes, a veces pasamos por hondonadas donde la escasez es terrible, donde sentimos como el abandono de aquella esperanza que teníamos, de algún familiar, de algún pariente, o por qué no decirlo, como miembros de una congregación, podemos hasta decir, ni el pastor se acuerda de mí, estoy solo. Pero eso es para que nosotros aprendamos que la bondad y la misericordia en el Evangelio es realidad, y que Él va a estar tanto en la escasez, tanto en la enfermedad, tanto en el problema, como también en la abundancia. En el mes de enero del año de 1987, Elisa Rosillo estaba como a 4 meses de cumplir sus 3 años. Y estábamos en una situación económica complicadísima. Si pagábamos el agua, nos cortaban la energía eléctrica. Si pagábamos la energía eléctrica, nos venía una carta de amenazas que nos iban a embargar la casita donde vivíamos. Y ese día tuve un sentir muy fuerte. Vino un pensamiento donde, pues, como que algo iba a cambiar Dios de la condición en la que estábamos. Como miembros de la iglesia tratábamos de servir de la mejor manera. Y era una situación donde se nos permitía servir, adorar y hacer todo, pero la situación económica apretaba de manera terrible. Una tarde salí de la puerta principal, tomé 2 naranjas
y un cuchillito y pelé la primera naranja, y Elisa llega y se come la primera naranja, y yo esperando que me podía comer la otra, me dijo: quiero más, y le pelé la otra naranja y me quedé yo comiéndome prácticamente el bagazo de las naranjas. Y vino un sentimiento como preguntarme: ¿y por qué esta situación? ¿Por qué esta pobreza tan terrible? Señor, ¿qué hay de malo? Y vino un pensamiento. En esa zona del kilómetro 4, calle a Los Planes de Renderos, tenemos esa casita hasta el día de hoy. A veces la ruta del avión va y atraviesa todo San Salvador, apareciendo por el norte del Salvador. A la derecha se ve el volcán de San Salvador y a la izquierda pasa casi encima del lago de Ilopango. Y yo vi el avión que iba en esa trayectoria, y lo último que le vi fue en la montaña de Los Planes de Renderos, donde ya casi se pierde. Ahí el avión entra al mar cuando lleva esa ruta, porque a veces aterriza de oriente hacia occidente y a veces aterriza de occidente a oriente. Se mete un poco al mar, ahí el lugar de la Costa del Sol, y hace el quiebre y aterriza. Yo le vi el avión que se perdió en la montaña, y momentos después llegó un microbús, decimos nosotros, un pequeño bus, con personas que eran las sobrecargos, las azafatas y pilotos que en ese tiempo así los llevaban y los traían. Y el sentir que tuve fue: esa mujer te va a servir comida en el avión que has visto. Ahora, no le estoy diciendo que haya venido: aquí yo soy el Dios todopoderoso y ponte de mí, santifica. No, fue un pensamiento. Pero lo que dice Pablo a los Filipenses en el capítulo 2, versículo 13: porque Dios es quien pone en vosotros así el querer como el hacer. Él pone el sentir. Pero cuando yo estaba sintiendo eso, como que me dio risa con llanto. Y pregunté: ¿tan cuidadoso eres que ni siquiera para pagar la energía eléctrica tenemos el agua a tiempo? Sino que tiene que venir que yo caiga en situación de desesperación. Y después me estaba riendo. No era el primero. Cuando Dios estaba poniendo el sentir en Abraham, Dios estaba hablando a Abraham, a su corazón, a su mente, de que lo iba a bendecir con una poderosa descendencia, y que esa descendencia iba a salir de la matriz de Sara. ¿Qué hizo Sara? Se rió. Esta pobre vieja, ¿qué? Si yo ya, no más, decía, güey. Y mi viejo está igual o peor que yo. No hay nada de eso. Y dice Dios: Sara se ha reído de lo que yo he dicho. Y dice ella: no, bueno, en otras palabras, en lo humano eso me parece ilógico. Hermano, eso fue en enero de 1987. En junio del año de 1993, yo vine a este país, vine a esta área. Y Dios me trajo con un pasaje pagado de las bendiciones que Dios me había provisto. Y me dio la bendición de traer $3,000 en efectivo. Y yo vine a predicar y prediqué 15 veces y no tenía necesidad de que la congregación me diera nada, porque estaba bendecido. Y cuando iba de regreso, me había quedado dormido en el avión y me tocan la espalda y me dice: vecino. Y yo me despierto y me dice ella: ¿y qué anda haciendo aquí? Oiga bien, casi 6 años, más de 6 años. Y le dije: bueno, vine a pasear y a predicar el evangelio. Y me dice: lo voy a llevar a primera clase.
salgamos de aquí. Y me lleva y me sirven comida y me sirven de todo. Antes daban buena comida, hoy ha cambiado. Y le digo, ¿y quién es el capitán que va manejando esta nave? Y me dijo, René Guillermo Varillas. Y le digo, dígale al negro que René William le manda saludos. Y al ratito venía la mujer y me dice el capitán que vaya. Y me sientan en la cabina del avión y me sirven fruta y empieza el hombre a platicar y todo, mirar las coordinadoras, toda aquella maquinaria y aquel montón. Ya parecía yo Cantinflas con todo aquel montón de botanas. Dios ha diseñado un plan para su iglesia. Y si somos su iglesia, somos su pueblo, somos su gente, somos sus siervos, somos sus siervas. Y Él tiene cuidado de todo. Por eso se le aparece Dios a Jacob y le dice, yo soy el Dios, no soy el Dios desconocido, soy el Dios de tu padre, soy el Dios de tu abuelo. Y te voy a bendecir con toda clase de bendición. Y esto que está diciendo acá, amados, lo dice el Señor Jesucristo en la conversación que tiene con Natanael. ¿Se recuerda lo que está en el capítulo 1 de Juan? Cuando Natanael, sorprendido, cuando el Señor le dice, desde que estabas bajo la higuera te vi. ¿Desde cuántos años de que fuéramos cristianos el Señor nos vio? Algunos nos vio en la condición de fornicación, en la condición de borracho, en cualquiera Dios nos ve. Por eso, hermano, en eso que dice la Biblia acerca de la mamá de Ismael, ella dice, el Dios que me ve. Porque a él, hermano, no le importa la condición en que alguien pueda estar. Él nos ve y no nos ve para menospreciarnos, ni para olvidarse, ni para manifestar un sentir pobrecito. No. Él vio y él oyó antes que fuese enviado Moisés a la tierra de Egipto. Él vio y le dice a Moisés, he visto, he oído a mi pueblo y he decidido enviarte a ti para que te muestres a Faraón en nombre mío, para que lo saques de ahí, de esa tierra. Entonces, hermanos, cuando el Señor muestra su poder, su gracia y su misericordia, es para que nosotros, el ser cristianos, el ser evangélicos, nos gloriemos, nos regocijemos, y que una tribulación, un problema, por gravísimo que sea, es para que Él sea glorificado, para que nosotros seamos restaurados, para que nosotros seamos provistos, para que nosotros seamos bendecidos conforme las riquezas de sus misericordias. Por eso le hemos titulado aliento para nuestro vivir. Van a haber situaciones difíciles, pero nada será para que perdamos, nada será para que digamos ¿qué pasó aquí con Dios? Es para que Dios sea glorificado. En Deuteronomios capítulo 20, el Señor le habla a su pueblo. Y en este capítulo 20 le dice Dios a su pueblo, versículo 1, Deuteronomio 21, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Les está trayendo a la memoria
ese Dios que te sacó de la tierra de Egipto, ese Dios que venció a Faraón, ese Dios que hizo el milagro para que pasaras en medio del mar, cuando Faraón creía que lo tenía todo en sus manos, ese Dios que hizo ese milagro, aquí estoy con ustedes. Cuando vean carros, cuando vean esa multitud, no se amedrenten. Hermano, los problemas de enfermedades, de salud, de económico, familiares, nos van a hacer temblar, nos van a hacer, hermano, como menguar en la fe. Pero todo eso, les repito el tema, aliento para nuestro vivir. No hay otra cosa mejor que la palabra de Dios, que es la medicina para toda clase de males. Por eso cantamos: yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, yo le alabo con mis manos, yo le alabo con mis pies, yo le alabo con el alma, y si me faltara el alma es porque ya me fui con él. Hermano, si eso lo cantamos con convicción, con firmeza, pues qué bueno es. Pero qué triste cuando a veces en los problemas económicos, en la salud, empezamos como a mostrar el resentimiento. Empezamos como a mostrar algo que no está bien. No debe de ser así en la vida de un cristiano, porque la palabra es aliento para nuestro vivir. La palabra es fortaleza para el camino de la vida. La palabra es la bendición, hermano, que puede cubrir toda clase de dificultades en nuestro caminar. El miércoles anterior fuimos aquí a la ciudad de Crystal City a buscar una silla. Nos dijeron que tenían 50, y cuando llegamos ahí a la tienda no habían, pero nos dijeron que en la ciudad de Charlottesville, a 200 millas al sur de Virginia, habían 150 sillas. Y hablamos y dijimos que nos la iban a reservar, y nos fuimos. Cuando llegamos solo habían 104 sillas, y esas las trajimos. Pero cuando veníamos en el camino me cayó un mensaje de un hermano preguntándome el horario de los cultos, y yo no le escribí, sino que le llamé. Y en ese momento íbamos pasando exactamente por un 7-Eleven donde yo lloré por un café y por una dona. No había ido a pasear, había ido a predicar. Y mi esperanza era que alguien en esa oportunidad, que alguien se acercara y por la razón que fuera, me dijera: le voy a regalar $5. Y entonces no pasó. Yo tenía llevaba $20, $5 di en la ofrenda y me quedé con 15. Yo dije: bueno, nadie me dio, porque le doy gracias a Dios por haberme dado ese carácter de no tener esperanza, pues si me dan, bueno, y si no me dan también. Pero nadie me dio, y yo dije: hecho, $12 de gas, y con los $3 mi café y mi dona, y con eso, Señor, alabado sea tu nombre. Pero por andar de metido y de bocón, así como le pasa a usted también, se dio un accidente enfrente de la gasolinera y del 7-Eleven. Entonces, cuando yo oí el golpe, me descuidé, porque antes, en ese tiempo, uno podía echar gasolina y después iba a pagar. Mire qué honrada era la gente de antes. Hoy no, hoy primero el billete y después nada. Y hermano, y fíjese que cuando oí el golpe y volví a ver $14.85, me dieron 15 centavos devuelto. No me servía de nada. Y yo con mi gana de mi café y mi dona, como que si eso me iba a dar la fortaleza. Cuando uno está en el problema, hermano, es chachalaco. Uno no puede ni cantar ni puede adorar, sino que como está tan, perdone la palabra, tan desmadrado espiritualmente. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, allá hay un versículo en Deuteronomio 28,
para que usted se cuide, que si hay un desmadrado espiritualmente no se acerque a él. Y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuelva hacia su casa, y no apoque el corazón de los hermanos como el corazón suyo. Usted sabe que alguien que está desanimado, si usted no está preparado espiritualmente, lo va a desanimar por completamente. Aunque le estén diciendo la verdad, aunque su alma, su espíritu sabe que la Biblia es la verdad y que ir a la iglesia puede hallar la medicina para su propio bien, el que está desanimado y que tiene como garrapata a otro desanimado, no entendemos que un ciego no puede guiar a otro ciego. Pues mire, empiezo yo a renegar y a reclamarle a Dios. Y muchos de ustedes conocen la historia y algunos se sentirán como aburridos de eso. Pero el siguiente día Dios me proveyó, no el dólar para el café, $500. No me dio una dona que yo deseaba, me dio una caja de 24 donas. Grande. Hermano, en nuestros berrinches, en nuestra pobreza espiritual, en nuestra escasez económica, somos terribles. Pero la palabra de Dios es para alentarnos, es para socorrernos, es para que sepamos. Por eso Dios le dice a Jacob lo que le tiene que decir, porque él sabía cuál era la condición. Y hablando del diálogo que había entre Jesucristo y Natanael, el Dios encarnado, el Dios hecho carne, dice la palabra, que le dice en el capítulo 1, versículo 51. San Juan 1, dice la escritura, versículo 51, y le dijo el Señor Jesucristo: de cierto os digo, de aquí adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Dijo el Señor que Él había venido para dar vida y vida en abundancia. Había venido para dar vista a los ciegos, para hacer andar a los cojos, para sacar a los afligidos y quebrantados de corazón. El mismo Dios que había estado hablando con Jacob, aquí está en persona hablando con Natanael y prometiendo, hermano, que iba a dar su vida, y esa vida que dio Cristo también resucitó y está a la diestra del Padre para favorecer a la iglesia, para favorecer a su pueblo, para favorecer a toda nuestra familia. Ese es el Dios. Les repito, la situación a veces se vuelve difícil, complicada, pero Dios, dice la Biblia, es el mismo de ayer y de hoy y será por los siglos de los siglos. Entonces, hay mucha palabra, hermano, cuando decimos no vea el problema, vea a Dios. Y esa es una realidad. Si vemos a Dios antes que el problema, entonces vamos a estar soportando y aguantando las situaciones difíciles. En el capítulo 121 del libro de los Salmos hay una expresión del salmista que dice: alzaré mis ojos a los montes. Y la pregunta: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. O sea, el Dios todopoderoso, el Dios bendito. Y dice: no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá
el que guarda a Israel, el mismo que guarda a su iglesia. Jehová es nuestro guardador. Jehová es nuestra sombra a nuestra mano derecha. El sol no nos fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová nos guardará de todo mal, de toda pestilencia, de toda ansiedad, de toda pobreza. Él es el Dios proveedor conforme a nuestras necesidades. Él es el Todopoderoso. Bendito sea su nombre para siempre. Aleluya. Por eso, hermano, la palabra de Dios es aliento para nuestro vivir. En las peores circunstancias debemos de invocar el poderoso nombre bendito del Señor. Cuando estábamos en unos ejercicios militares, decía un animador: soldados, cuando el calor los esté desesperando, piensen que se están tomando una soda bien helada, un refresco bien helado, y eso les va a ayudar en la mente. Esa es psicología. Esa es palabras de hombre que animan a las personas. Pero la palabra de Dios no es para disimular el problema. La palabra de Dios es para solucionar el problema. Por eso habla en Isaías y dice: no temas ni desmayes. Jehová tu Dios está contigo. Cuando pases por las aguas no te mojarás, y cuando pases por el fuego no te quemarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Él es el Todopoderoso y bendito. Aleluya. Hay situaciones que parecen insoportables. Hay situaciones que dice: esta yo no la aguanto. Pero la Biblia dice: Dios no pone cargas al que no las puede llevar. Mire, a todos nos tiene calculados y medidos. Dios no va a poner una carga donde: ay, Señor, me mataste. No. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Muchas cosas, como las que dice Pablo en este versículo que tomamos de 2 Corintios capítulo 1, el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Toda experiencia, ya sea algo terrible que no se la deseamos a nadie más, toda experiencia nos deja algo que hemos aprendido. Toda. Y se lo digo porque en el capítulo 73, un salmo que se le atribuye a Asaf, Asaf se encuentra completamente atribulado. Y dice en el versículo 12 del Salmo 73: he aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. ¿Cuántos de nosotros, mire, fulano es un borracho, es un vago y malcriado, y mire, ni se enferma, y mire cómo lo aguanta el jefe en el trabajo? Y yo que soy cristiano, ¿cómo me maltratan? ¿Cómo me miran mal? A ese panzón hasta le han aumentado. Y es malcriado. Y mire qué mal se porta con la mujer, y la mujer cómo lo ama, y yo que no hay que hacer con esta flaca que tengo, y solo es berrinches conmigo. Así somos a veces.
Así somos. Y yo tanto que lo amo, y mire, y él como es. Y tanto que oro y nada. Yo no sé. Lo mismo pensaba Asaf. En el versículo 13 dice: verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Por mucho que tema a Dios, no me ha ido nada de bien, dice él. Y eso le puede pasar a cualquiera. Eso me pasó a mí. Recuerdo que mi pastor Héctor Chávez me pidió en una Santa Cena que cantara unas alabanzas de adoración. Y adorando a Dios con la congregación, se sintió la gloria de Dios. El poder del Espíritu Santo se movió y había quebranto, había llanto, había adoración. Y mientras eso estaba pasando, las llantas de mi taxi, de mi carrito, se estaban reventando ellas solas. Imagine qué buenas llantas eran. Y los hermanos que estaban cuidando afuera: mira el hermano adorando a Dios y el carro aquí reventándose el sol, ya se le va a incendiar, dijeron. Si es que, hermano, cuando tenemos una ñola, solo ahí nos vamos a dar. Cuando nos está yendo mal, ¿por qué a mí? Señor, si yo te amo, si yo creo a tu palabra, ¿y por qué este problema? Yo no quiero ser eso, yo no quiero estar en eso, yo no quiero. ¿Cuántas cosas decimos? Eso le estaba pasando a Asaf. Bueno, y entonces, ¿a dónde está la diferencia?, dijo él. Y en el versículo siguiente, el versículo 16 dice: cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. La Biblia habla del azote, de la sentencia, del castigo del pecador, que si no se arrepiente, lo espera el infierno. Lo espera el infierno. No, pero aquí me vale la religión. Que le valga todo lo que usted quiera, pero allá no va a ser ateo. Allá no va a ser el mismo bocón. Allá va a llorar. Ahí le va a crujir los dientes, como dice la Escritura. Y esta es la diferencia del evangelio. Esta es la diferencia de tener nuestro nombre inscrito en el libro de la vida. Por eso dice Asaf, cuando ya empezó a entender, dice el versículo 22: tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. A veces nos portamos caprichosos, renegones, haraganes, contumaces. Hermano, si no echamos leche, porque no somos sapos. ¿Se ha fijado cuando un sapo, bueno, los que son de allá de Cantarrana, ¿verdad? Cuando el sapo se enoja y se empieza a engrifar y echa leche, y esa leche es venenosa. ¿Y cuántos de nosotros, hermano, pasamos como etapas de sapo? Y en vez de estar alegres porque va a haber en culto, ni bañarnos queremos a veces. Dicen amén los haraganes. Somos negligentes, somos descuidados, somos, como dice Asaf, tan torpes como una bestia que no tiene entendimiento. No valoramos el amor, no valoramos la gracia, no valoramos la misericordia. Que este virus no solamente nos pudo haber enfermado, nos pudo haber matado, pero mire, aquí estamos vivos. Hay que darle gloria, hay que darle honra, alabanzas y adoración al Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Qué bendición para los hijos de Dios, que dejamos de verlo en la pandemia y algunos han venido hasta con 2 hijos. Viejitos, hermano, que una gripe nos pudo haber llevado, pero aquí estamos.
dando gloria, dando alabanza, dando adoración a ese Dios bueno, a ese Dios misericordioso. Aleluya. Aliento para nuestro vivir es la palabra del Señor. Aún en el problema, dice Asaf, con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. En los problemas, en la escasez, en las enfermedades, hermano, Dios nos sacará de esto y nos espera en su gloria, nos espera en la patria celestial, porque Él viene, Él viene, Él viene, pronto, pronto será su venida. La iglesia debe de estar alentada. Por eso dice Pablo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, recibiremos al Señor en el aire. Aleluya. Bendito su nombre. Por eso termina diciendo en el versículo 25 Asaf: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti, oh Jehová? Y fuera de ti, que eso sea, hermano, nuestra determinación. Fuera de Dios no queremos nada, porque en las manos del Señor la bendición de Jehová es la que nos enriquece y no nos añade tristezas con ella. Lo normal, dice Asaf, versículo 26: mi carne y mi corazón desfallecen. Quiere decir que en lo humano nos vamos a sentir débiles. Cuidemos de no hablar. Si nos sentimos débiles y vamos a hablar cosas incoherentes, cosas contrarias a la fe, mejor no hablemos, no digamos nada y respondamos como había entendido Asaf: sé que mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón, mi porción, es Dios para siempre. Es Dios para siempre. Por eso, ahí donde leímos en 2 Corintios capítulo 1, 2 Corintios capítulo 1, quiero que vaya al capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Todo lo que yo he hecho en 38 años de servir al Señor, todo me ha sido para bien. Me ha sanado de enfermedades terribles, me ha provisto, ha bendecido mis hijos, ha hecho el Señor grandes milagros en sanidad física, en restauración espiritual. Dios ha hecho grandes milagros. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso. Palabra de aliento para nuestra vida, para nuestro vivir, es la palabra del Señor. ¿Qué le puede estar a usted causando problema? Muchas cosas, muchas situaciones. Pero Dios es el mismo de ayer y de hoy, y seguirá siendo por los siglos de los siglos. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.